Trabajamos de manera lo más completa posible el tema de reaseguro. Es un tema muy importante, aunque se vea como muy rápido en los cursos de daños o algunos que llegan a tomar el seminario de reaseguro. Es un tema muy bonito y muy importante para las compañías de seguros, sobre todo, como vimos, nosotros podemos tener $3 millones, ¿no? Que pues es mucho dinero, $3 millones, pero puede ser la capacidad que tenga la compañía de seguros. Sin embargo, vimos que si compra un reaseguro proporcional o no proporcional, puede ampliar su capacidad hasta N veces esos $3 millones, ¿no? Y eso le permite muchas cosas. Podría suscribir siendo competitivo. Entonces, bueno, el reaseguro es una transferencia de riesgo que habíamos comentado, puede ser cierta o puede ser no cierta. La transferencia de riesgo cierta es la que se desprende de los contratos proporcionales. ¿Por qué es cierta? Bueno, pues porque desde el inicio se sabe con qué parte del riesgo se queda la aseguradora y con qué parte del riesgo se queda el reaseguro. Es proporcional, entonces sabemos de antemano la proporción que van a guardar primas y siniestros, ¿no? Donde no sabemos es con el no proporcional. Allí también hay una transferencia de riesgo, pero no sabemos cuál es la de que toda esa capa se vaya a llenar. ¿Sí me explicó? Es decir, yo puedo pedir un contrato de no, sí, porque he visto que las lluvias frecuentes y el granizo afectan de manera importante y directa a las unidades aseguradas, a los vehículos. Entonces, compro ese seguro, que es un seguro no proporcional y es un catastrófico. Entonces, me cobra una prima el reasegurador porque dice, bueno, tú a partir de este límite, que es el que ya está fijado por ti, que es tu deducible o tu prioridad, yo voy a protegerte hasta este límite. Por ejemplo, tu límite como compañía de seguros, tú lo defines como $1 millón y el reaseguro te ofrece una protección hasta $4 millones. Entonces ocurren las lluvias, ocurren los daños y te das cuenta que las pérdidas fueron de $1.7 millones. ¿Qué significa eso? Bueno, con el primer $1 millón se lo quedó la aseguradora porque esa era su prioridad. ¿Y cuánto va a pagar el reaseguro? ¿Con cuánto se queda el reasegurador? Con $700,000, ¿sí? Puede haber otros reclamos. Por ejemplo, podemos ver que los daños en Poza Rica fueron exorbitantes. Entonces, tenemos un contrato catastrófico también contra los daños que pueden causarse a los vehículos, las lluvias pueden causarle a los vehículos. Mi prioridad, mi prioridad, acuérdense que es mi retención o mi deducible, es de $1 millón. Esa es la capacidad técnica de la compañía de seguros. Compra un reaseguro
en exceso de $1,000,000 y hasta $5,000,000. La protección que me va a dar el reasegurador es de $4,000,000, porque los 5 son en exceso, o bueno, 5 vamos a dejarla en 5 en exceso de $1,000,000. Entonces, si yo tengo pérdidas, por ejemplo, de $7,000,000, ¿cuánto se queda la aseguradora y cuánto el reaseguro? ¿Me siguieron la idea? ¿Con cuán con cuánto se queda? ¿Con $1,000,000? Y luego, ¿con cuánto participa la reaseguradora de las pérdidas? Sí, tenemos un reaseguro. Voy a compartir pantalla para que ahí pueda yo también escribir. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Lo que estoy diciendo es, oye, ¿qué pasa si lo que quiero es, tengo un contrato de reaseguro? Ese contrato de reaseguro es por $5,000,000 en exceso de $1,000,000. Entonces, si tengo una pérdida de $7,000,000, ¿con cuánto se queda la aseguradora y con cuánto se queda el reaseguro? Exacto, muy bien. ¿Quién eres tú? Muy bien, es cierto. ¿Por qué con 2? Porque se queda con el primer $1,000,000 porque es su prioridad. 5,000,000 son los que ampara el contrato de reaseguro y el otro millón que queda volando se lo queda la aseguradora. Bueno, vamos a ver rápidamente lo que ya se revisó la semana pasada, que son los contratos de reaseguro. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? Sí, Sí. Ok, fíjense, hay 2 tipos de contratos por el tipo de administración, que son automáticos o facultativos. Automáticos, acuérdense que una vez que se fijan las reglas, de manera automática van a entrar los negocios. No voy a preguntarle a nadie, cada negocio que entre va a aplicarse la regla que se haya establecido con el reaseguro. Es de manera automática. Y de manera facultativa, pues es cuando yo, compañía de seguros, tengo la facultad de decidir con quién quiero colocar este riesgo y y las reaseguradoras tienen la facultad de decidir si quieren o no quieren aceptar el riesgo y en qué condiciones lo aceptarían. Entonces vemos que hay 2 tipos en general de contratos de reaseguro, los proporcionales y los no proporcionales, que ya hemos abundado en ese tema. Los proporcionales son los que ya trabajamos, el cuota parte y el excedentes. Y con Alex trabajaron la parte no proporcional, el exceso de pérdida, ajá, por ejemplo. ¿Cómo es un contrato de automático? Aquí, por ejemplo, está citada la referencia de donde ustedes pueden ir a sacar o obtener estas definiciones, ¿no? Están en la circular. Aquí dice CUS. Entonces, fíjense, las partes se obligan a ceder y retener todos los riesgos. O sea, ¿por qué? Pues porque así lo definí en mi reaseguro automático. Todos los riesgos los voy a repartir entre el reasegurador y la aseguradora.
Pero antes de que yo los distribuya, tengo que saber cuál es la prioridad de la compañía de seguros, es decir, cuál es su capacidad técnica y económica y automática para poder definir cómo se van a repartir los riesgos. Los contratos se dividen en proporcionales y no proporcionales. Vamos a ver por qué. El reasegurador va a seguir las políticas de suscripción que definió el asegurado. La aseguradora, perdón. No va a aplicar sus propias reglas de suscripción. Pero como él tiene contrastes, es decir, revisa y ve cuáles son las políticas de suscripción de la compañía de seguros, se puede dar cuenta cuáles están chuecas, ¿no? Cuáles están siendo el filtro adecuado para que los asegurados que son transas entren y paguemos el siniestro. Entonces, aquí el reasegurador, aunque siga la misma suerte del seguro, el reasegurador va a cuestionar al seguro de por qué hace esas prácticas. Es decir, el reasegurador tiene opinión también sobre lo que está haciendo la aseguradora, porque va a correr la misma suerte que tenga la aseguradora. Y esto es muy simple, pero muy cierto. No es conveniente que nosotros cada año cambiemos de reaseguradora. ¿Por qué? Porque cada reaseguradora tiene su forma de trabajar y tiene sus propios requerimientos de información, o comparte la información de cierta manera, o hace la cobranza de cierta forma, o hace la recuperación de manera distinta. Entonces es importante saber que se tenga una buena relación a largo plazo con la reaseguradora. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de un contrato proporcional? Bueno, las ventajas es que la cedente, es decir, la aseguradora, establece sus tasas de riesgo. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? Yo. Adelante, por favor. Ventajas versus desventajas. La cedente establece sus tasas de riesgo. La segunda es, puede dispersar las acumulaciones. La tercera es, la suscripción corre a cargo de la cedente. Y la cuarta es, la cedente cubre automáticamente el riesgo. En el caso de las desventajas, el asegurador pierde el conocimiento sobre la suscripción y selección del riesgo. La segunda sería, el asegurador pierde el control del detalle de la suscripción, ya que solo recibe un concentrado de las mismas perfiles. Y el tercer punto sería, el reasegurador establece los parámetros para compensar una mala suscripción. Fíjense que por esas razones, gracias. Cuando calculamos la reserva se calcula de forma bruta, sin el efecto del reaseguro. Le voy a dar vuelta a mi hoja. ¿Quién me ayuda a leer este reaseguro proporcional? Que no sea su compañera, por favor. Si quiere yo. Ajá. Reaseguro proporcional. Primero, la cedente y el reasegurador participan en un porcentaje del riesgo. Este porcentaje puede ser el mismo para toda la cartera, cuota parte, o se puede definir riesgo por riesgo con base en la suma asegurada. Segundo, una vez fijado el porcentaje de retención y cesión, en estas mismas porciones la cedente y la reaseguradora comparten: número 1, sumas aseguradas; 2, primas; 3, siniestros; 4, gastos de ajuste; y 5, salvamentos y recuperaciones. Punto 3. Considerando los costos de adquisición más los gastos administrativos de la cedente, el reasegurador debe de compensar dichos conceptos mediante una comisión de reasegurador. Punto 4. A pesar que la cedente es la responsable ante el asegurado, la cedente puede deducir el riesgo de la parte cedida. Esta deducción se da en capital, RCS y reservas, asimismo con una constitución en el activo.
Ok, fíjense bien, aquí hay varios conceptos. Aquí ya nos hablan de la comisión del reaseguro, que es algo que vieron con Alex la semana pasada. Fíjense qué es lo que comparte la compañía de seguros. Comparte todo, comparte la suma asegurada, las primas, y en las primas acuérdense que están los gastos y la utilidad de la aseguradora. Comparte salvamentos y recuperaciones, es decir, estos salvamentos y recuperaciones son ingresos para la aseguradora. ¿Qué son? Por ejemplo, un carro que chocaron y puede ser declarada pérdida total, ¿no? Entonces el asegurado va a recibir la suma asegurada que esté en el libro azul que le corresponde a su unidad. ¿Y qué hace la compañía de seguros con ese auto que ya es pérdida total? ¿Qué harían ustedes? ¿Lo tiran a la basura? Ya es pérdida total. ¿Qué harían, chicos? Pues sí, yo creo que si ya es pérdida total, pues como que ya no serviría. No sirve para manejar, pero ¿qué sí sirve? ¿Ustedes han ido a comprar Las pollo? autopartes, algunas, podría ¿Han ido ser. a comprar pollo? Sí. ¿Alguna vez en su vida han ido a comprar pollo? ¿Y han Sí, visto que hay pollerías donde Sí. dicen retazos? Sí, ¿Qué son esos retazos? Las partes que quedan del pollo. Son pedazos, ¿no? Pedazos que a lo mejor nadie quiso consumir y son retazos que alguien más compra porque son económicos y porque a lo mejor es comida para sus gatos, sus perros o incluso para la familia. Pero son más económicos porque son los que quedaron. Es lo mismo que va a pasar con un auto que es pérdida total. Se va a hacer como ese pollito, vas a hacerle retazos, vas a hacerlo pedazos, porque hay partes de ese vehículo que pueden funcionar. Por ejemplo, puede ser que el medallón, puede ser que los vidrios estén intactos, puede ser que el volante, puede ser que las llantas, puede ser que el motor, o sea, puede haber partes, componentes del vehículo que vendas en el mercado. Entonces, como dice un dicho viejo mexicano, de lo perdido lo encontrado, ¿no? Es decir, si hay una pérdida, pero vas a recuperar algo de esa pérdida, y esos son los salvamentos. Vas a vender en partes ese auto y a lo mejor la suma asegurada o el finiquito que le diste al asegurado por su unidad fueron 100,000 pesos. Y a lo mejor de salvamentos, pues no recuperas los 100,000, pero a lo mejor recuperas 60,000 pesos. Ese es un ingreso para la compañía, de tal forma que la pérdida real que tuvo la compañía fueron solo 40,000 pesos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? sí, Entonces, fíjense, la aseguradora comparte con el reaseguro todos estos conceptos. Por eso, la reaseguradora fija una comisión, es decir, va a fijar una comisión que le paga a la aseguradora, porque reconoce que la aseguradora le está compartiendo ingresos que son de la aseguradora, como son sus utilidades futuras, como son estos salvamentos y recuperaciones. Está compartiendo una fracción de la prima que la aseguradora utiliza para pagar sus gastos, los gastos de adquisición y los gastos de administración. Reconoce esto el reasegurador y le ofrece una comisión a la aseguradora. Esta comisión se convierte en un ingreso para la aseguradora. ¿De acuerdo? Ahora, aquí dice, hay una parte que va a ser una deducción en el capital y en reservas, y es un activo. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que vimos los importes recuperables de reaseguro? ¿Sí se sí, acuerdan?
Ok, pues son estos. Son un activo porque es una expectativa que tienes tú en el tiempo de que de la siniestralidad que registras hay una parte que te va a regresar la reaseguradora. Te la va a pagar porque por eso compartiste con ella el riesgo. ¿Sí es claro para todos esto? ¿Sí? Ok. Le voy a dar vuelta a mi hoja. Aquí vemos, por ejemplo, un cuota parte. Esta es la retención de la aseguradora. Fíjense cómo aquí se logra ver con más claridad cómo de riesgos muy pequeñitos me quedo con el 70%, porque eso fue lo que se fijó con la reaseguradora. Esta es mi retención y todo lo demás de cada uno de los riesgos, no lo que exceda el 70%, es el 30% de cada suma asegurada se la voy a dar al reasegurador. Y sobre este reaseguro, esta sección gris, generalmente se aplica un reaseguro no proporcional. ¿Por qué? Fíjense ustedes que si yo me quedo con este cuota parte, estoy cediendo riesgos que a lo mejor yo podría quedarme, ¿no? Estos riesgos chiquitilines me los podría haber quedado, pero como decidí en cuota parte, de todos le cedí a la reaseguradora el 30%, de cada uno le cedí el 30%. Pero yo me quedo con un bonche muy pesado de siniestralidad, ¿no? Con el 70%. Entonces la aseguradora dice, oye, sí me sirve el reaseguro cuota parte, pero no mucho, porque yo me estoy quedando con una retención muy pesada. A veces, cuando esto ocurre, la reaseguradora ofrece un reaseguro no proporcional para proteger la retención de la aseguradora. ¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? Sí. Sí, En el reaseguro de excedentes es, pues como decíamos la vez anterior, aquí se va llenando una cubeta, pero una vez que se define la primera línea, que es la del asegurador, que es su retención. Y a partir de eso, pues se va llenando la cubeta y vas viendo cuál es la proporción que tienes de riesgo entre la aseguradora y lo que le vas a mandar al reaseguro. Y estos pedacitos que están aquí en color como guinda o un color café oscuro, bueno, pensemos en un café oscuro para no entrar en dilemas con los partidos políticos. ¿Qué es esto? Fíjense, si el contrato de excedentes está definido como 3 líneas, que está aquí definido como 3 líneas, y hay pedazos que caen fuera de esas 3 líneas, estos pedazos, como dijo su compañero, tiene de 2 opciones. Una, se la queda la aseguradora o coloca o busca colocar este pedacito en un reaseguro facultativo. ¿De acuerdo? ¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? Sí. Ok. Pues aquí está en la definición de la comisión del reaseguro. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor, la comisión del reaseguro? Yo, si quiere. Adelante. Comisiones de reaseguro. En el reaseguro proporcional, la aseguradora cede una porción de las primas emitidas, de forma que el reasegurador paga una comisión de reaseguro. El monto de comisión es negociado contrato a contrato. Las comisiones pueden ser: 1. Comisión fija. El porcentaje de comisión se mantiene fijo y no varía por diferentes niveles de siniestralidad o utilidad. 2. Comisión escalonada. Se paga una mínima comisión provisional al inicio del contrato y dependiendo de la evolución de la siniestralidad se ajusta la comisión al final del contrato. Y 3. Comisión o participación sobre utilidades. Además de la comisión de reaseguro, se puede negociar una PB que se paga dependiendo del nivel de la siniestralidad. Ok. Entonces, fíjense, hay distintas formas de convenir con el reaseguro
esa comisión. Lo que existe aquí es un contrato de buena fe, al igual que establecemos un contrato de buena fe con el asegurado, porque el asegurado confía que nosotros le vamos a pagar el evento que él quiere proteger y nosotros confiamos en el reasegurador. Ok, ahora reaseguro no proporcional. ¿Quién quiere leer lo que es el reaseguro no proporcional? Yo. Estos contratos ofrecen protección en función de la ocurrencia y de que la acumulación de que siniestros sobrepasen cierto límite. 1. De manera independiente a la suma asegurada, la aseguradora retiene los siniestros hasta la prioridad deducible del contrato no proporcional. 2. El reasegurador asume todas las pérdidas a partir de la prioridad y hasta el límite del contrato. 3. La prima de este contrato se calcula contrato a contrato y está en función de 1. El nivel de la prioridad. 2. La capacidad del contrato. 3. El límite máximo de responsabilidad. 4. Número de reinstalaciones, limitadas o ilimitadas. Costo de reinstalación prorata capital o prorata temporis. 5. Condiciones A ver, cualitativas. espérame. Espérame. ¿Qué significa reinstalación? Mañana vamos a hacer un ejercicio de reinstalación. ¿Pero qué significa reinstalación? Yujú. ¿Qué significa reinstalar? Volver a poner. Ajá. Volver a colocar. Es decir, yo tenía un reaseguro, el reaseguro se agotó. Por ejemplo, tenemos un reaseguro que es el no proporcional. Este reaseguro no proporcional tenía una capacidad, habíamos dicho, de $5 millones. Y habíamos dicho que se agotó porque llegó un siniestro de $7 millones y se acabó el reaseguro, ¿no? Me comí toda la capa de reaseguro y me quedé yo con $2 millones. Pero yo quiero seguir cubierta. Entonces se puede hacer una cláusula con el reasegurador para que de manera automática se reinstale la suma asegurada. ¿De acuerdo? Claro que eso va a tener un costo, la reinstalación. Sí, continúa, por favor. Condiciones cualitativas, definición del riesgo, exclusiones, condiciones, o si se da como anual, ¿quién es el agregado anual? Ese es el agregado anual. ¿Qué más debemos considerar? Oye, pues también debo considerar la probabilidad de que ocurran esos reclamos, el monto de esos reclamos. Este es el principio del modelo colectivo de riesgos, es la esperanza de X por la esperanza de N, ¿se acuerdan? El valor esperado y la volatilidad de los siniestros, de qué ramo estamos hablando y quién va a ser nuestra reaseguradora. ¿Te puedo dar vuelta a la hoja? Sí. Aquí vemos el reaseguro no proporcional. ¿Qué es lo que estamos viendo? Fíjense, aquí tenemos una prioridad. ¿Qué es la prioridad? Es la capa con la que se corre riesgo la aseguradora. Aquí vemos que hay este evento, estos rojitos. De acuerdo a este diagrama, que es el catastrófico, un XL exceso de pérdida, ¿cuándo actúa el exceso de pérdida? Actúa después de la prioridad. Esta capa verde va a tener sentido después de que se haya cubierto la prioridad. Y hay un límite, siempre ahí van a encontrar ustedes un límite del reaseguro, no puede quedar abierta la protección.
Cuando ustedes definen un seguro, definen el alcance de la protección, ¿están de acuerdo? Si ustedes dicen, voy a proteger la vida de una persona, ustedes dicen, por la cantidad de pesos que gana esta persona al mes, la pérdida que sufriría la familia sería de 3 millones de pesos. Y eso es lo que van a poner como ¿de acuerdo? Si tienen ustedes una unidad, una Cherey, que es la que estoy viendo enfrente de mí, no sé cuánto cuestan las Cherey, pero supongamos que cuestan 400,000, ¿no? Eso es el valor en libros o el valor nuevo, pero una vez que sale de la agencia sabemos que el auto se deprecia, entonces ya no vale 400,000, ¿no? Entonces, ese valor del vehículo va a tener un tope. Ustedes no van a decir, el valor del vehículo nuevo son los 400,000. Ustedes pagarían más de esos 400,000, no, ese es el límite, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con el reaseguro pone un límite. Hasta este monto te voy a proteger, pasando este monto te lo vuelves a quedar tú o lo colocas en un reaseguro facultativo, ¿de acuerdo? ¿Esto es más claro? Sí. Ahora fíjense, ¿cómo voy a costear la prima o la protección de un XL? Aquí ya surgen el modelo colectivo de riesgo. Fíjense, aquí tengo una esperanza de la siniestralidad. Este K porcentaje es un porcentaje que generalmente se aplica en los seguros de daños, porque hay mucha volatilidad o variabilidad. Esta sigma, pues, es la desviación estándar de la siniestralidad. Y entonces se le aplica una proporción para proteger, tener un poco más de protección en la siniestralidad. Esto tiene mucha relación con Chevy. ¿Se acuerdan que sumamos dos estándar o sumamos una desviación estándar? ¿Para qué? Para asegurarnos que tenemos mayor bueno, sí, asegurarnos de que estamos apostándole a un valor medio más robusto. ¿Están de acuerdo? Y todo esto, pues, respecto a 1 menos todos los gastos y la utilidad, que es la prima de riesgo. ¿De acuerdo? ¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? ¿Cuáles son una comparación directa entre un reaseguro proporcional y no proporcional? ¿Alguien quiere leer el punto 1 de los dos lados? Yo. A ver, Proporcional. adelante. El reparto del riesgo se hace mediante una proporción la cual se aplica por igual a primas y siniestros. Y en no proporcional, el reparto del riesgo se hace una vez ocurrida la eventualidad y la totalidad de la siniestralidad. Ok, gracias. ¿Eso queda claro? Sí. Ok. ¿Quién lee el punto 2? Yo. Adelante. Para el proporcional, el flujo y la administración del contrato se da desde la emisión. Y para el no proporcional, el flujo es más sencillo. Se paga la prima en N exhibiciones mientras no ocurra un evento CAT. No es necesario administrar el contrato. Catastrófico. CAT es catastrófico. Muy bien, gracias. ¿Quién lee el 3?
A mí me parece útil este resumen. Si no les parece útil, si quieren, nos saltamos entonces esta parte. Me parece que es importante esta información. Yo lo ¿Alguien leo. quisiera ayudar? Ajá. No. 3. La cesión de riesgo puede ser riesgo por riesgo o cartera por cartera, por lo que es necesario llevar una administración del contrato. No proporcional. No hay cesión proporcional y conocida de manera previa al siniestro. La recuperación se conoce hasta la ocurrencia del siniestro. ¿Eso es claro? Sí, ¿Sí? Ok. ¿Quién lee el 4 o el 5, perdón? si quiere yo. Adelante. La prima cedida es calculada sobre los riesgos emitidos, por lo que no se conoce la prima cedida total de un contrato hasta cerrar la emisión del periodo. No Ajá. proporcional. La prima de XL se calcula sobre el conjunto de una cartera, por lo que es más sencillo obtener el costo real o un costo aproximado. ¿Es claro este punto? ¿Para todos es claro? Sí. Ok. Sí. ¿Quién lee el 6, por ejemplo? El 6, el punto 6, por favor. Yo lo leo. El costo del contrato es aleatorio, por lo que es complicado establecer un presupuesto para su costo. No proporcional, el costo del reaseguro es fijo y conocido de antemano, por lo que es sencillo tener un presupuesto para ello. Prima base de retención, prima esperada, EPI, prima en depósito, prima mínima, prima de ajuste. Ok. ¿Quién lee el 7? Yo lo leo. Adelante. El reasegurador aporta una porción de los costos de adquisición y administración. La cedente Ajá. La sede te financia los costos. Se cortó, ¿verdad? Ok. Va. Y por último, es posible negociar una comisión de utilidades en el proporcional y en el no proporcional, pues no es posible hacer esto. ¿Por qué? Porque no sabemos si se va a utilizar todo el reaseguro o no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Ok, le voy a dar vuelta a mi hojita. ¿Qué es algo? Ya habíamos dicho que esta es la facultad que tienen las dos partes, ¿no? Este contrato puede ser de manera individual o puede ser después de que hayamos fijado el contrato automático, es decir, esos pedacitos que quedaron fuera de los excedentes podríamos meterlo como parte del contrato y decir que esos son facultativos, pero son facultativos automáticos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo usamos los facultativos? Cuando tenemos riesgos especiales. Cuando tenemos, por ejemplo, de manera individual, tenemos personas que queremos asegurar, pero su suma asegurada es mucho más alta que la del promedio de cualquier persona. Poníamos, por ejemplo, hace tiempo el caso de Alejandro Fernández, ¿no? La suma asegurada de él, para empezar, es en dólares y son millones de dólares. Entonces, el caso de él, pues no es un caso normal, ¿no? No es un caso de nuestra población normal. Entonces, los riesgos a los que él está expuesto quizá tampoco sean los mismos, ¿no? Entonces, simplemente por la suma asegurada vamos a requerir apoyo del reasegurador. Es decir, vamos a colocarlo en reaseguro de manera facultativa para ver si algún reasegurador se interesa en participar de ese riesgo. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas que tenemos en el reaseguro facultativo?
¿Alguien me puede ayudar a leer la primera ventaja y desventaja del reaseguro y del excedente? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, sí se escucha. Ok, ¿quién me quiere ayudar a leer la primera parte? A ver, yo. ver. Ventajas versus desventajas facultativo. Ventajas: reaseguradora. Tasas de reaseguro adecuadas al riesgo. 1. Pricing ajustado al riesgo, reducción de la comisión del seguro, prima neta de gastos. Y en cuanto a desventajas, cedente, no se da cobertura inmediata al cliente. Se requiere cabildeo con reaseguradores. Muy bien, ¿qué está significando eso? Cuando yo tengo un negocio como, insisto, el de Alejandro Fernández, que me parece atractivo por la suma asegurada y también porque sé que él se cuida, porque sé que sí es un riesgo alto en términos de suma asegurada, pero sé que él tiene protección, tiene actividades lícitas, entonces es un riesgo que me parece atractivo, que sí quisiera tener en mi cartera. Yo no le puedo dar a él cobertura hasta no tener la certeza de que alguien me aceptó el riesgo. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo. Ahí hay una desventaja fuerte para la cedente, es decir, para la compañía de seguros. Tiene que tener la certeza de que alguien aceptó ese riesgo. Si no la tiene, no puede ofertar el seguro a Alejandro Fernández. ¿Sí está claro? ¿Quién lee el punto 2? Yo. Ventajas 2. Control de acumulaciones por ubicaciones. Desventajas: omisiones pueden provocar coberturas insuficientes. Fíjense, aquí que está hablando. Aquí nos está ubicando en un contexto de, por ejemplo, pensemos terremoto, en el seguro de daños. Esto es muy común en el seguro de daños. Tenemos un mapa que es la geografía de México y ahí debemos tener bien identificadas las zonas que de manera histórica y de manera actualizada se conocen como de alto riesgo, medio riesgo o bajo riesgo respecto a la ocurrencia de los terremotos y el impacto que tienen los terremotos en esas regiones o en esas zonas. Y también podemos ver que si en esas zonas, por ejemplo, Ciudad de México, que es alto riesgo en algunas zonas de la ciudad, pero además tiene una densidad de la población muy alta, eso hace que habría que tener un control muy importante de esa ubicación, ¿no? Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, pensemos en Ciudad de México y pensemos en terremoto. Imaginemos que nuestra Ciudad de México no se edificó sobre un lago que se secó a propósito para construir una ciudad. Vemos que el caso es que y ya, ¿no? Pero desconocíamos que en el centro de esa planicie hubo en algún tiempo un cenote. Estoy hablando de una cosa bien estúpida, ¿no? Pero nada más para ubicarnos. Y entonces resulta que omito mapear el centro porque veo que la Ciudad de México está edificada en una planicie y eso hace que el impacto que pueda haber de un terremoto sea menor, sea pequeño. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si hubiera un terremoto? La omisión, ¿qué es lo que va a provocar? La omisión, ¿qué va a provocar, chicos? Pues que no me den protección, ¿no? Y que yo me quede con las pérdidas. ¿Están de acuerdo? Jóvenes, ¿siguen aquí Sí. conmigo?
Ok, mañana vamos a cerrar el tema. Son importantes también y que tienen ya que ver con el capital. Aquí lo vamos a dejar. Sé que tienen una tarea que entregar y en esta semana les voy a compartir la que tiene que ver con reservas. Así que pues nos conectamos mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, Bueno, Disculpe, maestra, una pregunta. mande. ¿La tarea se puede hacer en Excel o en LaTeX o tiene que ser un formato en específico? No sé, déjenme preguntarle a Alex, que Alex les aclare eso, ¿no? Ok, Gracias, Diego. gracias. Por correo que se los aclare. ¿Sales? Gracias. Bye. hasta luego. Bye.